ahora tomamos contacto porque finalizó el paro del campo y para saber justamente la situación, las medidas que van a continuar, estamos en contacto con Jorge Chemes de Coniagro directamente con nosotros. Jorge, muy buenos días. Buen día para todos. Gracias por el contacto. Bueno, ¿cuál es la situación, el panorama de situación ya a esta altura, ¿no? Después de las medidas de fuerza que han adoptado? Bueno, estamos finalizando esta medida de protesta a las 24 horas del día de hoy. Como balance podemos decir que hemos tenido un acatamiento absolutamente numeroso, casi total diría, y realmente esto está demostrando la necesidad que tenía el productor de manifestarse con una medida de protesta, de manifestarse contra la medida de cerrar las exportaciones de carne vacuna, que realmente es terrible, es algo que es imposible de entender, y de alguna forma ver si se abre algún espacio de diálogo con el gobierno y a partir de ahí, si esto sucede, por supuesto tratar de aportar ideas, colaborar y hacer entender realmente al gobierno cuál es el daño que se le produce a la ganadería con este tipo de decisiones. Y en caso de que no sea así, lamentablemente, a través del contacto con nuestras bases, con nuestros representados, analizar la posibilidad de una estrategia mayor o otro tipo de medidas o esta medida ampliada, profundizada, en fin. Los productores son los que van a decidir qué quieren, cómo seguir adelante y en base a eso nosotros ejecutaremos las solicitudes de ellos. Jorge, el impacto en lo que es el abastecimiento, ¿no? Tanto los frigoríficos como los matarifes aseguraron que no va a faltar las carnes, pero sí ya se está percibiendo o se puede llegar a percibir un aumento, un incremento en el precio. Bueno, esto está demostrando claramente lo que nosotros mencionamos desde el principio, que este tipo de medidas de ninguna manera iban a solucionar el problema estructural del precio hacia el consumidor. Ya lo hemos vivido en el 2006, se ha hecho lo mismo, se tomaron las mismas decisiones y lamentablemente lo único que se logró es una desaparición de 12 millones de cabezas, miles de productores, se perdieron mercados, que es muy importante en el exterior y lamentablemente no solucionamos este precio. Evidentemente se está tomando el camino equivocado, se está tomando una orientación totalmente contraria a la que hay que hacer, que es incentivar la producción con medidas que favorezcan la inversión, que favorezcan el crecimiento, que generen confiabilidad. Esto es fundamental. Si no tomamos esas decisiones, lamentablemente todo lo que se está haciendo es propaganda, digamos, yo le diría política, propaganda que de alguna manera tiende a generar medidas populistas y que equivocadamente no van a solucionar el problema profundo. Jorge, buen día. Silvina Brochero lo saluda. De acuerdo a la situación que usted está describiendo, parece difícil poder llegar a un acuerdo. ¿Qué otras medidas de fuerza ustedes, cuando se reúnan, pueden llegar a decidir? Porque como usted recién lo mencionaba, lamentablemente el que paga los platos rotos es el consumidor, la gente que a la hora de ir a consumir carne cada vez encuentra los precios más elevados. Sí, efectivamente, en la cadena el consumidor y el productor son las dos puntas que terminan pagando las consecuencias. ¿Qué medidas tomar? No lo sabemos, los productores, como decía recién, van a tomar decisiones, pero seguramente se puede llegar a discutir o a conversar la posibilidad de una medida de cese de comercialización, pero más profunda, donde entren todos los tipos de producciones agropecuarias, no solo la carne, porque de alguna forma se ve afectado con este cierre de comercialización también la producción de granos, porque al no haber producción de carne va a bajar también el consumo de granos y se afecta a la agricultura concretamente, ¿no? El productor de maíz, que es uno de los alimentos fundamentales para el engorde de los animales, también se ve afectado en esta crisis. Eso lo veremos con el transcurrir de los días, pero es una de las posibilidades que se puede llevar adelante. Jorge, ustedes, una de las propuestas que habían expuesto era excluir, por ejemplo, algunos cortes parrilleros de las exportaciones. ¿Siguen evaluando alternativas justamente para llegar a alguna negociación a buen puerto? Sí, en realidad nosotros concretamente como productores no, pero sí sabemos que la industria hace ya desde la semana pasada que está negociando con el gobierno la posibilidad de colocación de cortes
populares a mejores precios, a precios más bajos. Sé que esa negociación aparentemente se ha retomado, daría la sensación por la información que tenemos en el día de ayer. Se está intentando llegar a un punto, a un acuerdo que sería muy importante porque aliviaría el bolsillo de la gente notablemente. Vuelvo a insistir, no soluciona el problema de fondo, pero por lo menos en lo inmediato ayudaría a que la gente pueda acceder a precios mucho mejores en la carne. Jorge, en el último tiempo, ¿en cuánto se incrementó el precio de la carne? Mire, seguramente cuando uno mide los últimos meses o el último año, el incremento es importante y llega a un monto del 70% o por encima de la inflación. Lo que hay que tener en cuenta es que a veces transcurren 2 años donde el precio de la carne no aumenta. Es más, como se mueve por oferta y demanda en el mercado de Liniers, esto hace que muchas veces sea noticia cuando sube, pero no cuando baja. Entonces, cuando tomamos una serie de 4 o 5 años, nos damos cuenta que todavía el precio de la carne está por debajo de los valores históricos. A ver, con esto lo que quiero dejar claro, no es que la carne históricamente esté cara o esté por encima, lo que está es por encima de las posibilidades del poder adquisitivo del sueldo de la gente. Y eso es lo que hay que analizarlo en el contexto del país. Muy bien, Jorge. Muchísimas gracias por este contacto con Crónica Matinal. Muchas gracias a ustedes, muy amables.